La noticia tiene que ver con la inseguridad en Bogotá. Ya no se puede tomar un cafecito tranquilo en Bogotá porque aparecen los motoladrones. Sí, Bogotá, nada que se controla con los temas de inseguridad. Sucedió en un Starbucks en la 116 con 17. Allá en ese lugar estaban algunas personas tomándose un cafecito. Llegaron los motoladrones, encañonaron a algunas de las personas, hay una persona que resultó herido y pues le robaron absolutamente todo lo que llevaban, el celular, la billetera y demás cosas. Una periodista de Red Más Noticias estaba ahí y fue testigo de lo que pasó. El aterrador robo sucedió en la calle 116 con carrera 17 al norte de Bogotá. Personas que se encontraban departiendo un café en la zona de la terraza del establecimiento fueron abordadas por delincuentes que se trasladaban en motocicletas. Con armas de fuego intimidaron a 2 ciudadanos, les hurtaron sus pertenencias, uno de ellos resultó lesionado. Nuestra presentadora Carolina Gómez fue testigo de este aterrador suceso. Cuando de repente los jóvenes que estaban sentados tomando café en la terraza entraron gritando con mucho pánico: váyanse todos, están robando, tienen pistolas, nos encañonaron, y obviamente todos salimos de ahí con muchísimo pánico. Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes para dar con los responsables. Frente a estos dos lamentables hechos, por parte de la Policía Metropolitana de Bogotá, se ha dispuesto de las capacidades tanto en inteligencia como en policía judicial para recolectar todo el material probatorio, como también los testimonios de las personas, para esclarecer este hecho y dar con los responsables. Sin embargo, la ciudadanía exige a las autoridades tomar cartas en el asunto, pues no es la primera vez que roban a personas en este establecimiento. Fuerza policial hacen falta mucho en esta zona, y no solo en esta zona, sino en todo Bogotá, diría yo. Mayor seguimiento, cubrimiento con la policía, obviamente también ayuda ciudadana, porque muchas veces los ciudadanos también tenemos que apoyar de alguna u otra forma. Uno puede hacer las demandas, pero no hacen nada, o sea, entonces sí, pues meterle más conciencia a las situaciones que la población pues denuncia a diario. Aquí no se puede parar aquí en semáforo porque todos se lo llevan, y lo he visto. A este caso se le suma el robo a una deportista en el Parque Virrey en Bogotá, donde fue golpeada por quitarle su teléfono, nuevamente por los motoladrones. Yo le pedí autorización al padre de la víctima que dejara que mi equipo territorial llegara a su casa a tomarle la denuncia. Desde ese momento, que eran las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, mi equipo hizo acompañamiento de esas víctimas y direccionamiento. Y al final de ese proceso nos llevamos la denuncia. Frente a la inseguridad que acecha a la capital, el secretario afirmó que la estrategia AIDE ya está en curso. Además, se evalúa la implementación de la restricción del parrillero en ciertas zonas de la ciudad. El programa AIDE es un programa en el que estamos perfeccionándolo, ya está en servicio. Es la víctima la que atendemos, no todo el que pone una denuncia en general, porque si no, pues nos tocaría tener un ejército. Nuestro trabajo está dirigido a transformar las condiciones. Entonces, de acuerdo con cada uno de estos casos que estamos analizando, podría llegar a haber una medida de ese tenor, pero la medida tiene que estar ajustada a las características de los delitos que estamos observando. Entonces, no digo que no podría haber, lo que digo es que tiene que responder a unas características particulares, porque cuando ya no responde a características particulares, la solución puede terminar siendo inefectiva. Según las autoridades, en lo corrido del año, el hurto a personas ha disminuido en un 40%, a celulares en un 35% y a establecimientos de comercio en un 67%. Mire, yo sé que apenas llevamos 16 días de la administración de Carlos Fernando Galán, pero recuerdo mucho, Mauricio, Paula, que cuando empezamos los programas de Sin Anestesia, en alianza con Caracol Radio, que fueron todos los candidatos, hicimos aquí unas encuestas no, son unos ejercicios de opinión que aprovechábamos desde Claro Media y le preguntábamos a los bogotanos, ¿qué es lo que más le preocupa? 92%, la seguridad. No son los huecos, no son los trancones, que también son importantes, no, es el tema de la inseguridad.
Dice el secretario que están empezando. Yo sé que van 16 días, pero aquí se necesitan cosas, se necesitan decisiones de choque, se necesita que el alcalde ya empiece a hablar del tema de inseguridad. Ojalá el tema de los parrilleros, puede ser. Eso es cierto porque la gente ya perdió la paciencia justamente Aquí no hay porque paciencia, viene de acuerdo. padeciendo desde hace mucho rato todo este tema de la inseguridad, entonces dice, no, queremos resultados inmediatos, ¿no? Meter la inteligencia es fundamental, o sea, más allá de esa acción inmediata, la inteligencia aquí es fundamental para realmente desarticular todas esas bandas que están detrás y ir como a la raíz realmente del asunto. Por ahora, pues sí, etéreas como estas estrategias de las que hablan desde la administración distrital, hay que darle tiempo, pero que tampoco se tomen mucho tiempo. Sí, pero Bogotá no tiene paciencia. Es Mauricio, muy porque complicado. la administración anterior se rajó completamente. No, y es que de en verdad, temas de que uno no seguridad. se pueda tomar un café porque es que lo llegan a atracar al sitio donde uno se está tomando el café, esto ya es la tapa de todo. Y no solamente es Bogotá la ciudad que sufre de este problema de la inseguridad ciudadana, sino en general todas las ciudades del país. De hecho, los alcaldes recién posesionados en su gran mayoría enfrentan ese flagelo de la inseguridad, entre otras cosas porque las políticas del gobierno nacional parecen ir un poco en contravía. Es decir, todos sabemos a estas alturas que la paz total tiene un alto componente de contracción, retracción más bien de la fuerza pública, lo que deriva en que la delincuencia anda onda y lironda por distintas zonas del país. Pero concentrémonos en las ciudades y concentrémonos en el caso de Bogotá. En la nota nos decían que según las autoridades en lo corrido de este año se ha reducido el delito del hurto, se han reducido otros delitos, pues lo corrido de este año son 16 días. 16 días son demasiado poco tiempo para pedirle resultados a la nueva administración, pero también demasiado poco tiempo para que las cifras sean verdaderamente significativas. Vámonos un poco a las cifras del año pasado, y en el año pasado el hurto a personas fue el rubro que más creció, significativamente por encima de los homicidios, que también crecieron, del hurto a residencias, que también creció. El hurto a personas creció alrededor del 20%, según las últimas cifras disponibles para el público de los boletines de la Secretaría de Seguridad. Y ese crecimiento del 20% pues hace que la gente inmediatamente se escandalice y digan, bueno, pero es que estos, ¿por qué están registrando este caso del Starbucks en la Pepe Sierra? Pues si es apenas uno más de cuántos delitos. Hagan cuentas ustedes, cuando uno hace sumas y restas, al día en Bogotá se presentan 415 hurtos a personas, 415, estamos registrando uno sencillamente por lo emblemático, sencillamente porque nos sirve para volver a abrir el debate y porque además de eso tiene características que son infames. Un cafecito en una terraza de un establecimiento y tenga robo masivo con motos. Viene la respuesta de la administración, por lo menos sobre el papel. Carlos Fernando Galán, entre sus distintos elementos de campaña e incluso hasta la posesión, incluso arrancando, ha tenido un eslogan y es Bogotá camina segura. Es decir, un plan de seguridad que tiene en cuenta esa posibilidad de ir reduciendo el número de delitos. Dentro de ello está, como lo decía Paula, la inteligencia. Dentro de ello está el ataque a las organizaciones criminales, no ir detrás del menudeo de lo chiquito, sino tener la manera de atacar las grandes organizaciones criminales. ¿Por qué? Porque estamos permeados, como otras ciudades del país, por mafias completas, por mafias consolidadas, no por ladronzuelos de la esquina. Pero aparte de eso tiene la posibilidad, o tiene la idea más bien, de volver a fortalecer los cuadrantes y que la gente tenga la confianza en sus policías de la zona. Y en ese sentido también el alcalde recién posesionado ha planteado dos ideas. En su reunión con el presidente Petro, con el gobierno nacional, pidió más pie de fuerza para Bogotá, algo que desde la época de Claudia López se venía pidiendo, siempre hacíamos las cuentas, Bogotá tiene una cantidad insuficiente de policías, incluso en el ámbito nacional, donde por ejemplo ciudades como Bucaramanga tienen muy buenos índices, pues Bogotá flojita y Carlos Fernando Galán pidiendo al gobierno nacional. Nota de pie de página, ninguna estrategia de seguridad de ninguna ciudad funciona si no tiene colaboración del gobierno nacional. Cierro la nota de pie de página. Pero otra estrategia que ha funcionado en Medellín y que en Bogotá se está tratando de empezar a buscar la manera de implementarla, y es tener esas cámaras que registran las placas de vehículos y de motos y les hacen seguimiento rápidamente en un sistema de inteligencia
diligencia en toda la ciudad. Si alguien capturaba la placa de la moto en la cual iban estos delincuentes, ese sistema permitiría el identificar rápidamente dónde están. 15 días, demasiado poco tiempo para pedirle a la alcaldía que dé resultado, pero sí pedirle que sea mucho más enfática en planes de comunicación a la ciudadanía, en estrategias, en campañas. En la comunicación hay un elemento fundamental. Así como ahora todos nos sentimos inseguros, estamos registrando 2 casos de 450 y pico que se presentan al día. Asimismo, si existe una base sólida para una campaña de la alcaldía, pues hay manera de que la ciudadanía empiece a creer. Bueno, la otra noticia tiene que ver con la junta directiva de la nueva EPS, que eligió como su nuevo presidente al abogado Aldo Cadena. ¿Se acuerdan de Aldo Cadena? Él fue sindicalista y fue secretario de Salud durante la alcaldía del presidente Petro cuando era alcalde de Bogotá. Va a tener la responsabilidad de manejar la salud de casi 11 millones de afiliados en todo el país. Como era de esperarse, la oposición pues cuestionó la llegada de Cadena a esta entidad y lo acusan de malos manejos cuando trabajó en la alcaldía del presidente Petro. Una ficha clave del presidente Gustavo Petro llega a manejar las riendas de la EPS más grande del país. El abogado y sindicalista Aldo Cadena ya había trabajado con el mandatario cuando fue alcalde de Bogotá, en el IDRD y como secretario de Salud. Es un mensaje muy claro al sector sindical, ¿no es cierto?, al sector público, y fundamentalmente al interés que hay de comenzar a cambiar sustancialmente la representación. Aquí generalmente siempre ha habido una puerta giratoria. Uno lo ve en muchos ministerios, las puertas giratorias. La designación de Cadena no cayó bien en algunos sectores políticos. Una persona cuestionada y que como funcionario distrital prácticamente dejó en la quiebra a Capital Salud. 10 millones de afiliados van a estar ahora en manos de la politiquería y la mala administración. Esperamos que ahora el pupilo de Carolina Corcho y de Gustavo Petro entienda la responsabilidad que asume. Genero mis dudas por lo que pasó en el trámite de la reforma a la salud. No obstante, desde el petrismo esperan que Cadena llegue a corregir, según ellos, los errores del modelo privado de salud. Que estos cambios deben contribuir para demostrar que la lógica de rentabilidad y de control de gasto no puede ser una excusa para negar el derecho fundamental a la salud, pero además que este diseño institucional que ha dominado en el país, en el cual ha facilitado ineficiencia y corrupción en EPS privadas como públicas, deben ser superadas. La nueva EPS tiene un modelo de gestión mixta cuya propiedad es de las cajas de compensación familiar y del Estado, que tiene el 49% de participación. Esta EPS tiene 10.8 millones de afiliados y durante los últimos 14 años estuvo al frente el médico José Fernando Cardona. ¿Cómo la ve? A mí me llama la atención lo que dice el ministro de Salud. Esto es un mensaje claro para el sindicalismo. ¿Cuál mensaje? Sí, ¿Que no hay una puerta giratoria? Es una frase fuerte, ¿no? La del ministro de Salud, pero lo cierto es que ve uno como el presidente empieza, o bueno, mejor sigue, empezando a rodearse de personas cercanas a él. Para pues que no es un cargo para nada menor de cara a lo que puede ser la reforma a la salud en la práctica. Perdóneme, le digo una cosa, él es el presidente de la República. Claro, y eso lo hacen todos los presidentes. Él ganó, él tuvo los votos, él tiene derecho a formar su equipo. Claro, eso es de esperarse. De confianza. Sí, además de esos señalamientos, digamos, que hay de distintos sectores, de que si viene de la entraña de Gustavo Petro, que si fue su secretario de Salud, que si tuvo cuestionamientos en su momento por los malos manejos financieros de las empresas de salud en el distrito, al margen de eso hay que entender esta nota y este hecho como algo que se venía cocinando. En la emisión de hoy vamos a estar registrando 2 hechos distintos que muestran cómo se va moviendo la reforma de la salud de facto. Al margen de lo que pasa en el Congreso, van pasando cosas que son tendientes hacia efectuar y ejecutar los principios que están planteados en la reforma de la salud. Por ejemplo, el tema de la nueva EPS ha sido desde hace rato el caballito de batalla para lograr restablecer una especie de seguro social. De hecho, la nueva EPS, que por allá en el año 2008, nos recordaba Cintia en su nota, fue creada, recibió una cantidad de usuarios de lo que antes venía siendo el Seguro Social. Y resulta que esa nueva EPS tiene
no solamente más de 10 millones de usuarios, sino presencia en todo el país, a diferencia de otras EPS. Por eso ha sido señaladas por muchos como si es dominada por el gobierno, es dominada por el Estado. En esa medida va a poder ser aquella que vuelve a replicar el esquema de tener una gran EPS pública que termina absorbiendo a todos los que salen de las otras EPS, que terminan siendo liquidadas, intervenidas o lo que ustedes quieran. Ahora, hay algo muy llamativo. No es raro que el presidente Petro quiera poner una persona de su confianza allí, no es raro que en el contexto de una reforma a la salud que trata de hacer público el sistema de salud, se busque que esta gran EPS sea eventualmente de servicio público. Lo raro es que, según nos decía Cintia en la nota, las cajas de compensación tienen mayoría de accionaria en la nueva EPS. ¿Cómo se logró esto o cómo se está logrando? En 2 actos, como una obra de teatro todavía incompleta. Primer acto se dio hace apenas unos meses cuando se cambió la junta directiva de la nueva EPS. Junta directiva que hoy termina nombrando un nuevo presidente de la nueva EPS y que hace el segundo acto. Primero cambiar la junta directiva, después cambiar la cabeza de la nueva EPS. ¿Y cómo se logró el cambio de la junta directiva? Ahí viene un problema serio que replica el resto de problemas del sector salud. Esas cajas de compensación tienen unas deudas muy grandes con las IPS, más de 2 billones de pesos, no tienen con qué pagar, algunas de ellas no cumplen los índices necesarios para que el gobierno no las intervenga. Entonces hay quienes decían hoy, eso fue un chantaje, pues en realidad fue el ejercer de parte del gobierno el decir, vean, ustedes cajas de compensación tienen problemas financieros serios, habría causales para intervenirlos, ¿por qué no nos hacemos pasito? Tratemos de cambiar la junta directiva, nombremos gente que sea más afín a este gobierno y nombremos una cabeza que sea más afín a este gobierno. De esa manera la nueva EPS se empieza a preparar para hacer que el gran receptáculo de la cantidad de afiliados que vendrán de otras EPS, que esas sí serán intervenidas en el futuro por el gobierno ante las insuficiencias financieras del sistema. Capítulo 1 de los 2 que estamos registrando en esta emisión de cómo la reforma a la salud se va dando de facto, mientras en el Congreso quién sabe qué irá a pasar, pero mientras tanto aquí van pasando cosas. Bueno, y sobre el tema salud hay más, porque se conoce esta designación y entre tanto el Gobierno Nacional anuncia que inicia el plan para recuperar centros de salud en zonas apartadas de Colombia. El objetivo, dice el ministro del Interior, es que médicos y personal de distintas áreas de salud atiendan a la población, especialmente en las veredas. Queremos vincular a cientos de juntas de acción comunal, alcaldes, gobernadores, directores de hospitales, en un proceso de recuperación de centros de salud que han venido siendo cerrados por el modelo de salud que ha imperado en los últimos años, en las últimas décadas. Esos puestos de salud están en la Colombia profunda, en los lugares más alejados. A propósito de lo que dice el ministro, muchos se preguntan si con este anuncio el gobierno está buscando implementar la reforma a la salud que no ha sido aprobada en el Congreso. ¿Saben por qué lo digo? Porque los rumores se empiezan a disparar con el siguiente mensaje que publicó el presidente Gustavo Petro en su cuenta en X, antiguo Twitter, como le quieran llamar. Dice el presidente, todos los centros de atención primaria en salud que hay en el país deben ser reparados y puestos a funcionar en toda Colombia. Están los recursos presupuestados para eso. Pues mire, Mauricio, ahí los rumores crecen, porque muchos se están preguntando si con este mensaje empiezan los CAPS, los Centros de Atención Prioritaria. Es que los menciona el presidente, dice Centros de Atención Primaria. Esos son los CAPS, ¿no? Sin lugar a dudas, sí. Este es el segundo capítulo. Hablábamos hace un momento de 2 capítulos en las últimas horas que muestran cómo se implementa la reforma a la salud de facto, independientemente de lo que esté sucediendo o vaya a suceder desde el mes de marzo en el Congreso, en su recta final en el Senado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que hay 2 o 3 grandes pilares de la reforma a la salud. 1, la antipatía, la total enemistad frente a la participación del sector privado. Erradicar al sector privado de la participación en el sistema de salud, una de las obsesiones del gobierno. 2, el que el control de los recursos lo tenga el Estado, la ADRES, y sea el pagador único y se concentre una gran cantidad de poder económico allí. Y 3,
la atención prioritaria, la prevención, el llegar a una inmensa cantidad de municipios del país que no tienen, lamentablemente, por su concentración poblacional, suficiente atención de los servicios de salud. Y ojo, que no todos los pilares de la reforma de salud son cuestionables y de debate y qué sé yo. A mi juicio, como economista, me parece que ese proyecto de reforma de la salud no tiene ningún elemento de control del gasto, puede ser un desastre desde el punto de vista fiscal. Igualmente creo que ese prurito contra el sector privado es más ideológico que práctico. Pero sí creo que le asiste la atención al gobierno y que tiene un punto que verdaderamente hay que defender en el hecho de llevar la salud a todos los territorios, a todos los municipios donde no está llegando. Y es ahí donde aparece la iniciativa en la reforma de la salud de los centros de atención prioritaria, los CAPS, y la iniciativa paralela, independientemente de lo que pase en el Congreso, del Ministerio del Interior con el Ministerio de Salud, con el SENA, de recuperar los centros de salud, que es lo que nos ocupa el día de hoy. Efectivamente, se lanza esa estrategia para recuperar centros de salud que han sido abandonados, empezar a dotarlos de recursos financieros, empezar a dotarlos de personal, hay plata y habrá que ver si personal suficiente para ello, y empezar a tender una red de atención prioritaria y de prevención en todo el país, punto que yo creo que es relevante, que es plausible y que es útil que se vaya implementando. Lo que sí es cierto es que habrá que ver, como en el caso de la reforma a la salud, que está en el Congreso y que quién sabe qué va a pasar porque ya se están implementando por fuera sus principales objetivos, hay que ver cómo sería el periodo de transición, si habrá suficiente gente capacitada, si aquellos municipios, hay más de 600 municipios que no tienen un centro de atención médica en este momento en el país, por lo tanto es importante que haya atención para ellos, pero si aquellos en los que hay pueden hacer una transición más o menos razonable entre el actual esquema de EPS, IPS a los CAPS, cómo se distribuye la plata, no es fácil la transición. En todo caso, lo que nos muestra esta iniciativa son dos cosas. Uno, que no todos los propósitos de la reforma a la salud son cuestionables, aquí hay uno que es importante. Dos, que en el momento de empezar a implementarlos por fuera de la reforma a la salud, creo que el gobierno de alguna manera está reconociendo que es más importante fortalecer el plan B porque de pronto el plan A le naufraga en el Congreso. Y tres, que no importa que naufrague en el Congreso, en algún momento la exministra Carolina Corcho dijo se debería inducir una crisis en el sistema de la salud, de tal manera que emergiera un nuevo sistema de salud. Tal vez eso es lo que estemos atestiguando. Pues seguimos por los lados de Davos, porque el presidente inició su agenda y en su primera declaración a medios aseguró que Colombia decidió no contratar más exploraciones de petróleo, gas y carbón. El presidente Gustavo Petro inició su agenda en Davos inaugurando la Casa Colombia y desde allí aseguró que en su gobierno se ha defendido la posibilidad de solucionar la crisis climática a partir de un salto de concepción de la humanidad frente a la naturaleza. Además, el primer mandatario mencionó que esas medidas implican cambios políticos, como la decisión de Colombia de no contratar más exploraciones de hidrocarburos. Colombia, por ejemplo, ha decidido no contratar más exploraciones de petróleo y de gas y de carbón, hidrocarburos en general, como un efecto de demostración sobre la necesidad que tenemos en nuestra economía mundial de descarbonizarla. Siguiendo en esa línea, el presidente colombiano aseguró que la Casa Colombia va en esa misma estrategia. Destacó la biodiversidad que hay en el país y dijo que ese fue el motivo central para realizar el alquiler de la casa y promocionarlo, pues desea reemplazar las divisas del carbón y petróleo por el turismo. Por eso hemos hecho esta campaña tratando de invitar no solo a inversionistas, sino a personas comunes y corrientes a visitar a Colombia. Queremos reemplazar, y ese es el móvil económico, las divisas que le entran a Colombia por carbón y por petróleo, la mayor parte de sus divisas desde hace 40, 50 años, por turismo, por el visitante, el ser humano que vaya allá a cambiar su experiencia personal. El presidente Gustavo Petro durante sus intervenciones insistió en la necesidad de cambiar las fuentes de energía limpia para reducir la dependencia de petróleo y de gas. En eso el presidente ha sido consistente y en estos foros internacionales es el lugar en donde el presidente pues expone lo que en consistencia con su discurso expuso y por lo cual fue elegido. Ese es el foro internacional que aplaude al presidente en esta iniciativa.
El problema es si los turistas van a lograr traer la plata que le deja a Colombia el petróleo. La respuesta es no. Sí, no, y la verdad es que pues, sí quedan dos cosas como por ahí rondando. Una, diría yo que es una pregunta, y es con este anuncio que hace el presidente de no más exploración de hidrocarburos, ¿qué papel juega Venezuela? ¿Hay algún papel ahí? ¿Están pensando en Venezuela para algo? ¿Venezuela qué tiene que ver ahí? Pues si se suspende la exploración de gas, y Venezuela no que ¿Usted querían cree que que nos usted está importara queriendo gas. decir que es que es para comprarle a los venezolanos? No creo. Pues es una, digamos que es una idea que ya ha estado sobre la mesa varias veces y el presidente, como usted dice, coherente con sus ideas y con sus proyectos, vuelve otra vez sobre el tema. Esa es una inquietud, por eso digo, es una pregunta. Y lo otro sí es una sugerencia pues muy respetuosa para el gobierno. A mí me parece muy valiosa la apuesta que quieren hacer por el turismo. Yo creo que hay que pensar en grande, que hay que hacerlo y que está bien. Pero ¿no sería mejor primero pensar en arreglar esos problemas internos, infraestructura, seguridad, demás, que eso marche bien para ahí sí poder echar a andar la idea del turismo? Esperar como 50 años. Pues no necesariamente, si de verdad años. nos enfocamos y le ponemos las pilas podría ser antes. No, Lo que pasa es que somos dispersos con esos asuntos. No estoy de acuerdo con usted, yo creo que sí hay que traer turistas. Me parece bien la estrategia del gobierno. Lo que pasa es que no se puede acabar de tajo, Paula. Pero sin infraestructura y con inseguridad, ¿cómo los traemos también? No, pero si nos quedamos esperando a arreglar las carreteras y a coger a todos los ladrones y que las cárceles funcionen, pues que vengan en 100 años. No se puede. Toca traerlos y hay unas por otras. El tema de la plata del petróleo. Porque nosotros solamente contaminamos el 0.06%, ¿no? O sea, además dicen los expertos, esto de tajo no se puede acabar, esto no es que mañana hacemos la transición. Esto es una señal para aplausos en Davos, pero la economía es la que siente el tramacazo, diría. Hay muchas cosas en las que uno puede esperar que el presidente Petro, perdón, no muchas, algunas pocas cosas en las que uno puede esperar que el presidente Petro de reversa replantee su posición, por lo menos de labios para afuera. Como por ejemplo cuando dijo, nosotros sí queremos los Juegos Panamericanos. Ajá, bueno, por ejemplo cosas como esas. Pero en esta de no otorgar nuevas licencias de exploración de petróleo y gas, creo que no va a dar reversa mientras sea presidente de la República y no va a dar reversa después. En primer lugar, teniendo en cuenta que los costos que son altísimos de no tener petróleo y gas al cabo de cierto tiempo, 40% de las divisas del país, más o menos, dependiendo del precio del petróleo, el dólar, etcétera, etcétera, vienen del sector minero energético y el 20% de los ingresos del gobierno vienen del sector minero energético. Prescindir de eso de repente es bastante suicida, es bastante irracional. Pretender que el turismo, por más que lo incentiven y que la casita en Davos y qué sé yo, vaya a reemplazar esos ingresos es bastante ingenuo, por no decir otra cosa. Por lo tanto, parecería sobre la mesa que este es un acto suicida. Sin embargo, hay un cinturón de seguridad. Las reservas de petróleo y gas más o menos en el país duran para 6 o 7 años. En 6 o 7 años por lo menos se ha acabado el primer periodo de Gustavo Petro, si no el único, y ahí no quiero abrir una discusión que no compete a este tema que estamos teniendo ahora, pero el actual periodo de Gustavo Petro se ha acabado. Una cosa es el incentivo de corto plazo de un presidente de hacer algo y otra cosa lo que vaya a pasar por allá en 7 años. Pero lo segundo, existen otorgadas en este momento suficiente número de licencias de exploración que no han sido utilizadas, más de 150. Por lo tanto, eso amplía ese colchón que tiene el gobierno y que tiene el Estado colombiano para aguantar el no emitir ni una sola licencia de exploración. Ahora bien, la racionalidad y la retórica son ante todo políticas, no aguantan un análisis práctico, por distintos motivos. En primer lugar, como lo decía Giovanni, ¿nos vamos a pegar semejante sacrificio cuando producimos menos del 1% de los gases de efecto invernadero? No vamos a explorar más hidrocarburos, no vamos a explorar más gas, no vamos a hacer nada para controlar el cambio climático cuando producimos menos del 1% de los gases de efecto invernadero. Segundo, cuando buena parte de esas pocas emisiones, pocas en términos relativos frente al planeta, vienen sobre todo de la ganadería y de la deforestación en el país y no necesariamente de la exploración de petróleo y gas, todavía menos aguanta la racionalidad. Y tercero, y ahí meto por donde iba Paula de alguna manera, ¿qué sentido tiene que aquí nos hagamos ese harakiri cuando resulta que el vecino sigue produciendo y somos los mejores amiguis del vecino, incluso pretendiendo promoverle que siga adelante con su industria de mineroenergética? Creo yo que los argumentos del presidente Petro no aguantan un análisis riguroso, pero sí le permiten lucirse internacionalmente como el gran defensor de una transición en la que él por ahora es protagonista, pero sin medir los costos que puede tener el país en el mediano plazo.